Hola, ¿cómo estáis? Resolvemos en esta ocasión 4 actividades muy sencillas sobre movimiento ondulatorio que nos ayudarán a entender un poco cuáles son los conceptos base con los que tenemos que trabajar cuando analizamos este tipo de movimiento. Bien, en esta primera actividad nos piden por la velocidad con la que se propaga una onda y me dan para ello la longitud de onda y la frecuencia. Ya sabéis que cuando trabajamos con movimiento ondulatorio yo podré determinar o poder calcular dos tipos de velocidades. La velocidad de propagación, también llamada velocidad de fase, que es por la que me piden en esta actividad, y la velocidad de vibración de las partículas del medio. En este caso me están preguntando por la velocidad con la que se propaga el movimiento ondulatorio, por lo tanto, esa velocidad de propagación que yo he representado como v sub p o simplemente v, la podré obtener dividiendo la longitud de onda entre el periodo de dicho movimiento ondulatorio, o lo que es lo mismo, multiplicando la longitud de onda por la frecuencia de ese movimiento ondulatorio. La longitud de onda me la dan, la frecuencia también, por lo tanto simplemente tendría que acudir a un producto simple, es decir, 4 por 800 Hz, o lo que es lo mismo, 3200 metros por segundo. Ya sabéis además que esta velocidad de propagación es una velocidad que será constante si la onda no cambia de medio, por lo tanto siempre va a poder ser calculada dividiendo la longitud de onda entre el periodo o multiplicando la longitud de onda por la frecuencia de dicho movimiento ondulatorio. Bien, en el apartado B me preguntan por un desfase o por el desfase que muestran dos puntos de la onda separados 1 metro. Bien, ya sabéis que en movimiento ondulatorio el desfase o diferencia de fase es la separación que existe en grados, radianes o fracciones de onda de dos puntos del medio que son alcanzados por este movimiento ondulatorio. Bien, yo voy a dibujar el perfil de una onda cualquiera, suponiendo que se trata de una onda, por ejemplo, producida en una cuerda. Voy a representar la elongación de los puntos de esa cuerda en función de la distancia a la que se encuentran dichos puntos del foco emisor. Bien, ese perfil de una onda o del movimiento ondulatorio más o menos puede ser o puede responder a una forma como esta, en donde evidentemente yo puedo distinguir o puedo identificar esa distancia como la longitud de onda, es decir, la distancia mínima a la que se encuentran dos puntos del medio que se encuentran en el mismo estado de vibración. Bien, pues esto, como ya sabemos, según el enunciado, son 4 metros. Y eso significa que si en lugar de coger esa distancia, yo me quedo con la que tengo representada aquí en amarillo, estoy precisamente tomando la mitad de lambda, es decir, la mitad de esa longitud de onda, o lo que es lo mismo 2 metros, pero si me quedo con la mitad de la mitad, es decir, aproximadamente esta distancia que yo tengo aquí, estaré quedándome con lambda cuarto, o lo que es lo mismo 1 metro, que es precisamente por el metro que me están preguntando en el enunciado. Esto significa que los dos puntos del medio, que alcanzados por la onda, que se encuentran separados 1 metro, van a presentar un desfase que yo voy a poder expresar de 3 maneras. La primera manera en la que yo voy a poder expresar ese desfase es mediante fracciones de onda, diciendo que se encuentran desfasados lambda cuartos. La segunda manera en la que yo tengo de expresar ese desfase es mediante radianes, diciendo que se encuentran separados o desfasados pi medios radianes. Y la tercera forma en que yo tengo de expresar ese desfase es mediante grados, por lo que puedo decir que esos dos puntos del medio se encuentran desfasados 90 grados. Bien, la utilización de una forma u otra para expresar un desfase me la tienen que dar en el enunciado, pero sea como sea, informan de exactamente lo mismo. Bien, en esta ocasión me piden que calcule el periodo y la frecuencia angular de otro movimiento ondulatorio con una frecuencia característica de 52 kHz. Esta frecuencia, estos 52 kHz, será el número de veces que se repite la oscilación completa de un punto del medio en un segundo. Esta frecuencia se relaciona con el periodo de forma inversa, como ya sabéis, y es una propiedad característica del foco, por lo que no va a variar aunque la onda cambie de medio. Esa frecuencia se relaciona, ya sabéis, con el periodo de forma inversa. Por lo tanto, si yo quisiera calcular a partir de ella el periodo de ese movimiento ondulatorio, simplemente tendría que dividir el valor, o tendría que calcular la inversa del valor de esa frecuencia, siempre en hercios, es decir, 1,92 por 10 elevado a menos 5 segundos, como valor de periodo de este movimiento ondulatorio. Bien, la frecuencia angular es una magnitud característica también de los movimientos ondulatorios que se calcula de la misma forma que calculábamos la velocidad angular en un movimiento circular.
Como acabamos de calcular el periodo, simplemente tendré que dividir 2pi entre el valor de ese periodo, 1,92 por 10 elevado a menos 5, y obtenemos 3,27 por 10 elevado a 5 radian por segundo. Como veis, es la misma unidad en la que se expresaba también la velocidad angular en los movimientos circulares. Os aconsejo que le echéis un vistazo al vídeo que os dejo en un enlace en comentarios para que entendáis cuál es la relación entre los movimientos circulares y los movimientos vibratorios. Bueno, en esta ocasión también me piden que calcule o que determine cuál es el desfase o esa diferencia de fase entre dos puntos de un medio que son alcanzados por un movimiento ondulatorio cuya longitud de onda es de 20 centímetros y que están separados 5 centímetros en el apartado A y 100 centímetros en el apartado B. Que expresemos los resultados, como ya sabéis, en fracción de onda o en grados. Nosotros también lo expresaremos en radianes para que veamos cuáles son las tres maneras de expresar los desfases. Yo voy a dibujar el perfil igual que hice en el primer apartado de esa onda, una onda supuesta unidimensional, una onda producida en una determinada cuerda. Voy a representar la elongación de los puntos de esa cuerda en función de la distancia a la que se encuentran dichos puntos del foco y yo puedo localizar de una representación de este tipo, como ya sabéis, el valor de la longitud de onda, que en este caso son 20 centímetros. Pues bien, la mitad de esa longitud de onda, es decir, aproximadamente esta distancia que yo estoy situando aquí, será lambda medios, o lo que es lo mismo, unos 10 centímetros aproximadamente, y la mitad de esa mitad, la que estoy representando aquí, serán lambda cuartos, es decir, aproximadamente 5 centímetros, que son precisamente por los 5 centímetros que me están preguntando en el enunciado. Por lo tanto, en ese primer apartado A, yo podré decir que los dos puntos del medio alcanzados por ese movimiento, que están separados 5 centímetros, tienen un desfase de lambda cuartos de pi medios radianes o de 90 grados, como ya sabemos si queremos expresarlo en distintas unidades. Bien, en el apartado B me dicen que ahora analice cuál es el desfase de dos puntos del medio, pero que están separados 100 centímetros. Bueno, pues yo sé que 100 centímetros son precisamente 5 longitudes de onda. Si cada longitud de onda son 20, pues 20 por 5 son 100. Es decir, 5 longitudes de onda es la forma en que yo expresaría el desfase de esos dos puntos en fracciones de onda. También podría decir, por lo tanto, que se encuentran desfasados 2 pi radianes o 360 grados si quiero expresarlo en función de las tres posibilidades que tengo para expresar los desfases o las diferencias de fase entre dos puntos de un medio. Bueno, y por último tenemos una onda sonora que se propaga a 340 metros por segundo en el aire con una longitud de onda de 2 metros. Me piden que calcule la frecuencia. Ya sabéis que la velocidad de propagación o velocidad de fase se relaciona o se puede calcular a partir del cociente entre longitud de onda y periodo o a partir del producto longitud de onda y frecuencia. Despejando de aquí la frecuencia, obtengo que simplemente puedo calcularla o puedo obtenerla a partir del cociente de la velocidad y la longitud de onda. Tengo los dos datos, por lo tanto 340 entre 2, lo que es lo mismo, 170 hercios de frecuencia de esta onda sonora. No hemos hecho ningún cambio de unidades porque ya se encuentran en las correspondientes unidades para que el cociente se obtenga en hercios, que es lo que pretendo.